Estudio de hermenéutica y escatología. Estudiaremos a través de esta redacción bíblica que hemos diseñado a través de este video lo que tiene que ver con la cronología bíblica y también con el significado de dos palabras importantes que estaremos estudiando y que pertenecen a la doctrina del arrebatamiento: puerta y trompeta. El Señor nos quiere enseñar a través de este estudio que no debemos dejar que nos roben la sabiduría o la enseñanza o las raíces donde Dios nos ha plantado. En este estudio de puerta y trompeta, en dos partículas que podemos mirar y apreciar aquí en este video, una significa deisura y salpizo. Son dos palabras del origen griego donde se deriva estas dos palabras poderosas en la escritura para descifrar lo que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia claramente dice: no se sabe el tiempo. Muchos dicen que hay un tiempo o que Jesús sabía el tiempo, pero yo prefiero agarrarme mejor y someterme a lo que dice la Escritura, que nadie conoce el día ni la hora, sino el Padre que está en los cielos. Entonces empezaremos en este estudio. Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, dice el versículo 37. Pero el versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí está hablando de una entrada en el arca. Está hablando de una puerta y podemos apreciar de que hubo una puerta, pero esa puerta no tiene el significado de la palabra esencial de doxura, donde vamos a empezar al entendimiento de lo que es la doctrina del arrebatamiento en la palabra puerta y trompeta. Entonces aquí podemos apreciar en este versículo de Mateo que se está hablando de una puerta, pero que no tiene nada que ver con la puerta de salvación, aunque esta fue una palabra de salvación que se dio en el tiempo de Noé. En Génesis 7:16, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Entonces aquí estamos viendo el contexto literario que está aparejando la enseñanza bíblica y el parangón entre Mateo 24:37 al 39 y Génesis 7:16. Se está hablando de una entrada, de una puerta, pero no es la puerta de arrebatamiento ni de salvación en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 13:25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces está hablando de la puerta cerrada de Lucas 13:25. Está hablando de una puerta de salvación, alabado es el nombre de Dios, que es diferente a la puerta de Génesis. Aunque las dos eran de salvación en diferentes épocas, contemporáneas en la palabra puerta, pero en realidad pertenecían a dos épocas diferentes y a un tipo de salvación diferente. La salvación es en Cristo Jesús, y allí se estaba hablando de una salvación provisional. Aunque ellos murieron y entraron en el arca, 8 fueron salvos de toda la perversa generación que se vivía en ese tiempo. Ahora, se habla de una palabra puerta en Lucas 13:25 y tiene que ver y está relacionada con la palabra de puerta de salvación. Mateo 25:10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahí está hablando de una puerta de arrebatamiento. Entonces vemos tres puertas. Una puerta que tiene que ver con la puerta de la antigüedad, en la salvación que Dios mostró en la antigüedad a través del arca de Noé, que era la salvación. Estamos viendo la de Lucas 13:25, que tiene que ver con salvación, alabado es el nombre de Dios, y la de Mateo 25:10, que tiene que ver con arrebatamiento. Bendita sea la gloria de Dios. En esta parte del estudio de la palabra puerta, en el numeral 1 que puede usted apreciar a través de este video, se da cuenta que hay otra traducción y es Tura.
tiene el mismo significado de doxura en otro de los diccionarios que podemos estudiar como Strong, el Celtelsa, o también podemos verlo en el Vine o en el eTeach, y en muchos de los diccionarios como Getaway, que son complementos de estudios para poder entender mejor la palabra. Yo les recomendaría que mirara muchos de los diccionarios y de los diccionarios que hablan puntualizadamente del significado de las palabras, para que de esta manera pueda usted hacer acentuación verdadera en lo que realmente confiere a la dedicación del estudio de las palabras, la etimología de las palabras. Y aquí vemos que literalmente en Mateo 6:6, donde el Señor habla de que cerrada la puerta, oras y tu Padre que te ve en los secretos te honrará en público. Y está hablando de una puerta literal, pero que no tiene nada que ver con la palabra de osura o tura, que es la que estamos estudiando hoy. Pero hago el parangón para que usted se dé cuenta de que la Biblia habla en muchas de las partes de la escritura de la palabra puerta. Y en Mateo 27:60 habla de una puerta, pero es de una puerta de sepulcro. Entonces podemos ver que hay muchos significados de puerta, pero no son el significado de la puerta que venimos entrando en estudio para descifrar lo que es la doctrina del Evangelio bíblicamente. Y espiritual, escatológicamente de Cristo en Juan 17, donde dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice que hallará pasto, pero literalmente dice en el 7, volvió pues Jesús a decirle: de cierto digo que yo soy la puerta de las ovejas. Y en Juan 19 nos aclara y dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y saldrá y hallará pastos. Entonces nos está hablando ya de una puerta espiritual, porque cuando él dice el que por mí entrare, y para entrar en Cristo es de manera espiritual, pero metafóricamente de la fe, por la aceptación del Evangelio en Hechos 14:27, cuando recibimos la palabra de una manera oportuna, encontramos la enseñanza de la predicación de la palabra y de esta manera recibimos la palabra de Dios. Y podemos encontrar y apreciar en numerosos versículos bíblicos, como los que tenemos anotado aquí, como puertas de entrada en el reino de Dios, como puertas de entrada en el corazón, en el arrepentimiento del creyente, la inminente de la segunda venida de Cristo, que también es la venida de Cristo literal a la tierra, donde Él pondrá el pie en el monte de los olivos, y esa es la venida literal. Tenemos que hacer una diferencia de la venida, alabado es el nombre de Dios, en las nubes, y que tomará su pueblo y se lo llevará, pero Él vendrá hasta las nubes y ahí nos encontraremos con Él. Alabado es el nombre del Señor. Y eso lo podemos ver en Mateo 24:33 y Marcos 13:29. Y también está hablando del acceso a la contemplación de visiones relacionadas con los propósitos de Dios. Pero también hay una traducción en Apocalipsis 4:1, donde apreciamos, y de antemano ya estoy dando esta cita bíblica, donde se aproxima algo muy poderoso allí. Se habla de puerta y se habla de trompeta. Yo quiero que usted analice bien esto que estamos hablando. Si quiere, vaya parando el video cuando ya lo vaya a estudiar más a profundidad y va buscando las citas bíblicas, y de esta manera usted va contemplando todo lo que está aquí en este estudio. Yo creo que Dios le ha dado sabiduría a usted también para que usted pueda entender la palabra de Dios en la minucia de ella. Alabado es el nombre de Dios. Yo creo que no podemos apoyarnos en nuestra propia sabiduría ni en nuestra propia prudencia, porque vamos a errar. Tenemos que ir a la palabra y buscar las raíces de la palabra para poder entender lo que es la doctrina del arrebatamiento. Alabado es el nombre del Señor. En Apocalipsis 4:1 se traduce entrada. En ambos casos, de la entrada a un sepulcro en Mateo 27:60 y Marcos 16:3. Pero también está la palabra pule, que es portón, puerta, y se utiliza literalmente en una puerta de tamaño grande, en los muros de las ciudades, en los palacios, en los templos de ese tiempo. Alabado es el nombre del Señor. En los sepulcros, y encontramos en los extramuros de las ciudades. Y ahí hay unas citas bíblicas poderosas para estudiar. Continuamos con este estudio. En el complemento del pasaje anterior, espiritual y escatológicamente, conducen a la vida y a la destrucción. En Mateo 7, 13, 14, de las puertas de las entradas de los caminos y de otros pasajes. Metafóricamente, de los portones del Hades, no habiendo nada
que fuera considerado más fuerte que ellos. La importancia y poder de los portones hacia que fueran considerados como sinónimos de poder por el tamaño y el grande de esas puertas. Pero en el numeral 3 habla de pulón y habla de un significado totalmente diferente para ese tipo de puerta, relacionado con pilón, portada de los templos del antiguo Egipto. Se utilizaba de un portal, porche o vestíbulo de una casa o palacio. Y ahí estamos viendo el tipo y el significado de los diferentes tipos de puertas que había. Alabado es el nombre del Señor. Y ahí está la cita bíblica para que usted vaya corroborando esto en este estudio. Alabado es el nombre del Señor. Para los que empiezan un estudio de lo que es la doctrina del arrebatamiento, cuando la palabra de Dios habla de la palabra puerta, no se refiere siempre o normalmente a la puerta que conocemos. La puerta que conocemos es la puerta física. Usted entra a su casa y el marco de la puerta mucha gente le puede llamar puerta, pero a la hoja de la puerta también le llaman puerta aunque no esté colocada en la puerta. Esto es un tipo de relacionismo de lo que normalmente en la lingüística el hombre toma como una apreciación de una palabra que está hablando correctamente, pero cuando vamos al significado profundo de ella, podemos ver de que hay varios tipos de significados de la palabra. Bendita es la gloria de Dios. Ahí encontramos un significado puerta o portal, y es pulón, y está ahí la partícula griega. Puerta o portón, que es pulón, y hay otra partícula griega que es diferente. Puerta vigilada, está la palabra pule, y puerta del Hades, pule, y puerta de la ciudad también es pule, pero tienen diferentes partículas griegas que significa pule. Puerta de entrada de salvación, que es dulzura y otura, y el color rosado, que aparece como puerta de juicio, que es dulzura, otura, y puerta que está abierta de llamado, dulzura, otura, y el que está en rojo es puerta de arrebatamiento. Entonces, la apreciación que más vamos a enfatizar es los colores rojos, que a través de este estudio usted podrá ir apreciando. Ahora, en los diccionarios, aparte de la partícula, también hay un código, el código que tiene cada palabra. Ese código, aunque podamos ver que una palabra es puerta en muchos lugares de la escritura, también el código nos va a hacer diferenciar de un número a otro la exactitud con que realmente relacionamos cada palabra hermenéuticamente para relacionarla a lo que tiene que ver con la doctrina del arrebatamiento, las palabras claves que hacen énfasis verdaderamente o radicalmente para decirnos a nosotros qué parte de la escritura habla del arrebatamiento, qué parte de la escritura habla de la venida de Cristo a las nubes y qué parte de la escritura está hablando de la segunda venida de Cristo literalmente a la tierra. Cuando esto lo aprendemos a diferenciar, verdaderamente hemos adquirido una gran sabiduría. Y yo creo que Dios te dará gran sabiduría en este estudio, te está dando, porque oro antes de que este video lo veas para que tú tengas sabiduría y entiendas cada una de estas cosas. Entonces el color amarillo está para pulón y pule, el color rojo para dosura o en otras traducciones dura, y el color rosado, que es la palabra que más se aproxima a arrebatamiento, a salvación, y hace énfasis en juicio y en llamado. Alabado es el nombre de Dios. Aquí encontramos otras referencias a puerta. Marcos 26:71, donde habla de portal, puerta amplia. Y ahí están en estas partículas griegas el número, el código que le hablaba anteriormente, que tiene relación con la identificación de la palabra que se da para que podamos identificar, valga la redundancia, la palabra que estamos estudiando, en este caso puerta. También en hebreo encontramos puerta donde murió Jesús, que es pulón. Y ahí resalté pulón para que nos diéramos cuenta que hay un tipo de puerta diferente. Entonces también aparecen puertas de Hades, puertas de vigilia, y lo coloreé con el color verde para darle un significado diferente, y ahí se está hablando de ese color verde en todas esas
manifestaciones de puertas de Pulón. En el libro de Juan 17, Juan 19, Santiago 5:9, que es ya un rosado, pero en Juan 17 y Juan 19 aparece en rojo, como también Apocalipsis 4:1 y Mateo 25:10. Está hablando de la misma palabra, de la misma partícula, y está hablando del mismo código. Por eso lo resalté en rojo, para dar alusión a que estas 4 palabras que aparecen en otras referencias de puerta nos están mostrando que verdaderamente estas palabras están hablando de palabra de arrebatamiento, puerta de arrebatamiento, puerta de entrada o puerta de entrada, puerta de arrebatamiento, puerta de entrada. Pero también aparece en un color rosado, y lo coloqué rosado porque es la palabra que más se aproxima a la palabra de arrebatamiento, puerta. Entonces está la puerta de juicio en Santiago 5:9 y Apocalipsis 3:8, la puerta abierta. En Mateo 24:33 encontramos una puerta, un portal que será abierto y está coloreado con rosado. Está la puerta de llamado, Apocalipsis 3:20, encontramos con el color rosado y también significa dulzura, todas las rosadas y las rojas, pero el código es diferente porque se asemeja a una raíz diferente, pero que tiene que ver con el principio etimológico y de raíz primitiva de la palabra oupa, si lo puedo llamar de esa manera, la partícula griega, que el significado es dulzura o tura en otra forma. Apreciamos aquí poderosamente, y solamente coloqué una palabra en rojo con el significado de la partícula dulzura o tura, y está juicio, salvación, juicio, que está abierta de llamado, dulzura. Entonces encontramos 2, una de juicio y una que está abierta de llamado, en 2 significados en las palabras rosadas que leímos anteriormente, y en rojo, salvación. ¿Por qué coloco salvación en rojo para todo? Porque salvación, el arrebatamiento es salvación. Aquellos que serán arrebatados serán salvos de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Entonces lo he colocado como rojo porque en realidad el arrebatamiento es la salvación que Dios nos proporciona. Quizás que estemos vivos en ese momento del arrebatamiento, o quizás que hayamos partido con Cristo, también seremos arrebatados en esta poderosa bendición que Dios hará. Lo llamo bendición porque en realidad yo creo que no todo el mundo querrá irse al infierno, sino que se querrá ir en el arrebatamiento de la iglesia o ser salvo o resucitado como muerto en Cristo primero. Aquí lo que hice fue trazar la palabra puerta y un versículo en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces está hablando de una partícula que la coloreé con verde y pertenece a la palabra pule, que nada tiene que ver con puerta de arrebatamiento. Y trasladé del original de la traducción de eTeach y W Spanish para que podamos apreciar el código y el color en esta apreciación del versículo de Mateo 16:18, y podemos darnos cuenta cómo está simbolizado en las partículas en el idioma original griego, pero también estamos viendo los códigos para cada palabra, y de esta manera encontramos el significado hermenéutico radical y también profundo de la palabra puerta que estamos buscando. Esto es solamente el estudio de la palabra puerta. Ya a continuación miraremos el estudio de palabra trompeta y al final sacaremos una poderosa conclusión y usted no se dejará mover más sobre la doctrina del arrebatamiento. Puerta de Hades también es pule, y fuera de la puerta pulón, donde murió Jesús, en Hebreos 13:2. En esto también trasladé del griego original, y usted puede apreciar los códigos para cada palabra. Quizás
y pido a Dios que a través de este video se vea nítido, se vea claro para que usted pueda apreciar, pero también usted puede buscar una herramienta poderosa que es la Biblia Gateway, que es electrónica, es gratuita, y allí usted puede encontrar muchas de estas cosas que estamos viendo aquí. Quizás pueda bajar alguna Biblia electrónica, o pueda también comprarse un diccionario si está al alcance de usted, para que de esta manera pueda aprender. Muchas veces nos dedicamos a escuchar la predicación de la palabra, que es muy buena y muy poderoso, pero a veces se nos olvida el estudio exhaustivo verdadero de la Escritura. Mucha gente es engañada porque no conoce la verdad de la palabra. Quizás muchos tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento que Dios nos ha dado y que su Espíritu nos ha guiado al conocimiento pleno de esta palabra, pero que muchos son llevados por estratagemas de hombre que emplean con astucia las artimañas del error, que estamos viviendo tiempos donde muchos están llevándose la palabra de Dios por el medio, el Evangelio lo están destruyendo, están socavando los cimientos verdaderos del Evangelio. Y por eso nos vemos en esta tarea nosotros los estudiosos de la palabra, en llevar minuciosamente, cuantitativamente la palabra del Señor de esta manera también, para que podamos apreciar a la profundidad y a aprovechar los estudios de grandes hombres que dedicaron muchos años de su vida, para que podamos tener ahora el complemento de esta palabra, de las traducciones, de los códigos, del estudio, los diccionarios, de los comentarios bíblicos. Aunque todas estas cosas tenemos que mirarlas con lupa, porque muchos también pueden ser engañados a través de diccionarios falsos, a través de Biblias mutiladas, a través de Biblias que le hacen falta muchas cosas. Salvación hay para los que han querido, de la buena voluntad del Espíritu Santo, atravesar la puerta o dejar que Cristo entre dentro de nosotros a través de su amor y la redención eterna que Dios ha preparado de antemano. Aquí vemos la palabra puerta en rosado, se asemeja mucho a la palabra puerta de salvación. Y quiero que usted analice el contexto de Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, dice la Escritura. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces aquí está hablando de una puerta que está abierta, pero que hay muchos que no han entrado por ella. O sea que la puerta puede estar ahí. ¿Por qué hablo que se asemeja a salvación o puerta de arrebatamiento? Porque la puerta está allí, la puerta es Cristo. Cuando ha atravesado la puerta es puerta de salvación, pero cuando el hombre no ha atravesado la puerta, entonces es puerta que está allí, pero no es puerta de salvación para esa persona que no ha recibido la palabra de salvación a su vida. Entonces, yo conozco tus obras. Entonces muchos toman este pasaje, alabado es el nombre del Señor, para decir, Dios ha colocado una puerta abierta de dinero. Dios no está hablando de dinero, Dios no está hablando de nada de esto, ni de bendición, ni de prosperidad, ni de evangelio de prosperidad, no está hablando de nada de esto, de nueva era. Está hablando de una puerta que está abierta. Esta puerta está abierta y es la misma puerta que habla Apocalipsis 4:1, pero con aquella diferencia de que hay una puerta que es atravesada y una puerta que no es atravesada. Esta es la gran diferencia entre estas dos puertas, pero en realidad esta es puerta de salvación, por eso está con color rosado, porque se asemeja mucho a la palabra salvación. También está transliterado del idioma original el pasaje de Apocalipsis 3:8, los códigos de cada palabra, y ahí usted puede apreciar que se resalta con el 2374 NASF y da la similitud a puerta de salvación, pero hay una pequeña diferenciación en el código. Puerta y la partícula, si lo podemos llamar de esta manera, en mi burda traducción, OUPAB 2374 N-ASF. Pero cuando usted se devuelve en el video, o si lo pudo apreciar anteriormente, usted puede ver en la partícula en rojo 2374 N- pero empieza con ASF,
Esa es la pequeña diferencia hermenéutica, la diferenciación de la palabra. Aquí en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entonces, esta puerta no es que usted va a coger una puerta y la va a abrir, no. La puerta del corazón, la puerta de la misericordia de Dios, porque el hombre debe humillarse en arrepentimiento originado por el Espíritu Santo, para que el hombre pueda entender que esa es la puerta que se abre a través de una vida cambiada y transformada. No es la puerta del dinero, no es la puerta de la bendición, sino la puerta en misericordia por la humillación del hombre para recibir el don inmerecido de la salvación. Por eso dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. No podemos equivocarnos en traducciones o en mensajes que no tienen que ver con la palabra de Dios. Hoy Dios me ha permitido como maestro enseñar de esta manera. Me gusta predicar evangelista, predicar pastoralmente en las escuelas dominicales, pero cuando se trata de enseñar soy muy meticuloso en cada uno de los detalles de la palabra, en cada palabra, en cada coma, en cada apóstrofe, en cada tilde, aún en los pronombres personales, cuando llevan tilde, cuando no llevan, la gramática de la palabra, porque esto es lo que podemos deleitar cuando estudiamos la palabra de Dios. Yo creo que esto ha sido para ti un refrigerio, un deleite en medio del estudio de esta palabra. Estamos estudiando la palabra puerta y estamos aprendiendo en medio de esto. ¿Y por qué hablo de estas dos palabras? Bueno, en la doctrina del arrebatamiento, pero esto lo podemos hacer con cada una de las palabras cuando estudiamos hermenéuticamente, para saber verdaderamente lo que la palabra de Dios nos quiere hablar y no caer en cosas que no dice la Escritura, no caer en dogmas o doctrinas humanas, doctrinas de demonios en estos últimos tiempos. Es necesario que el hombre de Dios sea aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Aquí podemos apreciar el singular y el plural de la palabra puerta. Entonces está aquí el juez a las puertas y Jesús a la puerta. Son dos palabras diferentes, puerta y puertas. Se asemejan, tienen similitudes parecidas, tienen parte de la raíz parecida, pero no tienen el significado exacto. Por lo menos en Santiago 5:9 dice la palabra: hermanos, no os quejéis uno contra otro para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Entonces está hablando de las puertas. En el idioma original sale la palabra puertas y habla de la palabra puertas. Entonces, por eso la partícula está colocada en la palabra puerta en Santiago 5:9, está coloreado con rosado, pero la partícula final apreciamos ahí como una W y una B, y significa pulón y es palabra plural. Y Jesús a la puerta, cuando habla de Jesús a la puerta en la palabra, tiene la misma partícula O, U, P, pero termina en AC y significa dulzura y es singular. La palabra puerta de entrada o salvación en la partícula O, U, P, A, C de Sura es la palabra puerta en la que enfatizaremos el significado de puerta del griego al español dorsura. En Juan 10:1 podemos ver y apreciamos que aparece exactamente esta palabra con la partícula y por eso está en rojo, porque tiene el mismo código de aceptación y de igualdad a las demás palabras que tienen que ver en relación con el arrebatamiento de la iglesia. Juan 10:1, de cierto os digo, el que no entrara por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Y esto me lleva quizás a llevar una relación con aquella palabra que habla, y el Señor le dice a aquel hombre que entra y le dice: ¿cómo entraste aquí sin tener ropa de boda?
Por eso está diciendo ahí el que entra por otra parte. Esto es algo como una parábola, si se puede llamar de esta manera, pero en realidad tiene algo espiritual allí en esa palabra. Tiene algo muy profundo y el Señor está haciendo una semejanza, aunque nadie puede entrar al reino de los cielos porque la Biblia dice que allá no entrará cosa inmunda. Pero el Señor lo habla de esta manera para que el hombre pueda entender que allí no va a entrar primeramente nadie, y en el dado ejemplo de que alguien pretenda o quiera o piense que va a entrar sin santidad al cielo, al reino de los cielos, un día está equivocado. Dice la palabra que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, y el redil de las ovejas es donde Dios tiene calificando a aquellos que verdaderamente Él ama, que Él tiene por hijos, que tiene por sus ovejas verdaderas, sino que sube por otra parte. Este es ladrón y salteador. Entonces hay muchos ladrones y salteadores últimamente en las iglesias, creyendo que solamente con ir a la iglesia, o creyendo que solamente porque diezman o ofrendan ya tienen asegurado el reino de los cielos. ¿Sabe? Una cosa es necesaria hacer sin dejar de hacer la otra. Pero el hombre de hoy se ha confiado en su propia prudencia, se ha apoyado en su propia sabiduría y quiere malinterpretar la Escritura. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No podemos tomar la palabra como que Dios sabe lo que hay en mi corazón. Sí, Dios conoce lo que hay en el corazón, pero también Dios dejó un manual de vida para que lo podamos seguir al pie de la letra, tal cual como está allí, sin quitarle ni ponerle. Por eso en estos tiempos dice la Escritura que muchos perderían el amor, muchos se enfriarían, y estos son tiempos en los cuales Dios está colocando la mirada en los que son cristianos y en los que dicen ser cristianos. La oración del hombre de Dios estaría atento al oído de Dios, pero aquella oración que es de alguien que realmente no profesa la fe ni que ama a Dios, yo creo que esa oración no llega al cielo. El texto tradicional visto en el texto original. Tradicional, o sea, como nosotros lo miramos en la Biblia normalmente o en cualquiera de las Biblias que leemos. Pero en el texto original habla de otra manera. Si usted mira en Juan 10:1 en el texto original, dice de cierto os digo. Pero en el original dice amén, amén estoy diciendo. Dice otra cosa diferente. Pero una de las Biblias que más se asemeja a la Biblia original, y no trabajo para ella, soy simplemente un estudioso de la palabra, es una de las Biblias de esas, la Biblia Reina Valera. Tiene sus pequeños defectos, tiene pequeñas injerencias del pasado, pero es una de las Biblias que más se asemeja a la traducción de 1960. Aunque a muchos no le agrade, aunque a muchos no le guste, es una de las Biblias más completas. La quieren quitar, la quieren recoger, pero una de las más completas, y podemos apreciarla en medio de este estudio, porque las citas bíblicas son Reina Valera 1960. Dice de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Ahí estamos viendo el texto original en el texto tradicional, o el texto tradicional en el texto original, y vemos que allí se está dando el código 2374N-GSF, puerta opaca. Ahí está hablándonos de una puerta de salvación. Dos textos poderosos que nos hablan de la misma palabra. En Juan 10:7 dice la palabra: volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10:7 está el original con sus códigos de cada una de las palabras, pero en Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En las dos maneras de puerta, en Juan 10:7 y en Juan 10:9, está hablando de una puerta espiritual. Tienen el mismo código, es la misma palabra, y como misma palabra en hermenéutica que se asemeja a otras palabras como en Apocalipsis 4:1, nos está hablando verdaderamente de la puerta de arrebatamiento en Apocalipsis, en una de sus partes donde habla de la palabra puerta con el mismo código que está en Juan.
Nos está hablando de una parte de puerta en Juan espiritual y mucha gente se burla cuando esto es predicado. Pero cuando vamos al contexto original, muchos cierran su boca dándose cuenta que es la misma palabra puerta que aparece en otras partes de la palabra de Dios. Y todas se asemejan con la palabra puerta de arrebatamiento. Bendita sea la gloria de Dios. Ahí estamos viendo puerta upac, dulzura en Juan 17 y en Juan 19. Mateo 25:10. Pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mire, hay algo muy poderoso aquí, y es que la puerta se cerró. Espiritualmente es una puerta donde nadie puede ir, nadie puede alcanzarla. De diferencia de la puerta del arca de Noé, cuando Dios le dijo a Noé que entrara, él y su familia, 8 personas en total, fueron salvas en el arca, y los animales que Dios determinó que fuesen salvos. Pero allá la puerta en Noé, Dios le dijo a Noé: Noé, yo cierro la puerta. Acá la puerta se cerró. Allá la puerta era material, acá la puerta es espiritual. El hombre, de sus adelantos científicos, estos días veía una noticia cómo están tratando de crear un modo vivendi en la luna y en otras partes. La Biblia dice que aunque de allá te remontares, de allá te bajará el Señor. Pero hay algo importante aquí, y es que no es la gente, si hubiese tenido la tecnología que tiene hoy, se hubiera montado en la barca o quizás hubiera preparado su propio sistema de salvación. Pero nos estamos dando cuenta ahora, en medio de este estudio, que muchos están buscando o tratando de buscar la salvación en búnkeres, en tratar de tener vida en otros planetas. Pero aunque el hombre coja para donde coja, espiritualmente no podrá entrar a través de esta puerta. Cuando la puerta se cierre, ya nadie puede entrar. Yo creo que todavía hay tiempo de que mucha gente pueda entrar si de verdad le abre el corazón a Jesucristo y decide entrar de todo corazón. Hay hoy muchos predicadores, evangelistas, maestros de la palabra, predicadores muy reconocidos en la ciudad, hombres de renombre, como dice la Escritura, pero en realidad no son de Dios. Muchos pastores corruptos, mucha gente que se ha vendido tras la apostasía, tras el dinero, tras la avaricia, la vanagloria de la vida, la hinchazón, y se ha dañado tanto su corazón que se está olvidando de lo más importante, una puerta que solamente la abre el verdadero amor a Dios, el verdadero sentir de ser un verdadero siervo de Dios. Alabado es el nombre del Señor. Mateo 25:10 nos está hablando de esta puerta. Muchos dicen que en Mateo, en otros de los capítulos, habla del arrebatamiento. Ahí lo que está hablando es de la segunda venida literal de Cristo a la tierra. Bendita sea la gloria de Dios. Puerta de arrebatamiento, con la partícula exacta OUPA. La puerta de arrebatamiento 2374 NNSF. Apocalipsis 4:1 dice la palabra de Dios. Y antes de leerlo, ahí aparecen las dos palabras. Se hace una conclusión en este versículo de las dos palabras que venimos estudiando: puerta y trompeta. Entonces Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces está hablando de la palabra puerta de arrebatamiento y está hablando de trompeta, pero no de la palabra trompeta como trompeta que brilla o trompeta de metal, sino de la trompeta que parece que fuese una trompeta de esa, pero en realidad está hablando de la voz del Señor, de la voz del Maestro, que es como de trompeta. Es un eufemismo, pero está hablando de una trompeta. Alabado es el nombre de Dios. Hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Esto es algo aquí bastante profundo. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 19 habla de 3 partes, que lo estuve diciendo en la primera parte de el rapto viene, tú decides. Y estaba diciendo claramente que le mostraba a Juan las cosas que había visto, las que se dan en Apocalipsis 1:2, las cosas que son en Apocalipsis 1:20 y las cosas que sucederán después de esta en Apocalipsis 4:1. Entonces aquí estamos viendo
verdaderamente que en este versículo se da la completación o la conclusión de lo que es puerta y trompeta, las dos palabras que tienen que ver con la doctrina del arrebatamiento. Bendita sea la gloria del Señor. Métete más profundamente en este estudio, analiza bien lo que estoy tratando de enseñarte y te darás cuenta que verdaderamente muchos están hablando cosas extrañas de que Cristo ya no viene, de que está viniendo ya no viene, pero la Biblia dice que hay unos acontecimientos que deben pasar primero. Y aunque los grandes eruditos de la Escritura nos hayan planteado que las 7 iglesias fueron dadas en la historia o a través de la historia, muchos vestigios o muchos rasgos de esas iglesias se dan en la actualidad, alabado es el nombre del Señor. Y que para que cuando estas iglesias hayan pasado, entonces entraremos en el arrebatamiento de la iglesia. Bendita sea la gloria de Dios. A continuación entraremos profundamente en lo que es la palabra trompeta. Ya estamos concluyendo este video, pero es necesario que entremos a la profundidad de esta palabra. Si lo podemos pronunciar en ese griego, se llama salpizo, pero ahí tiene una connotación del idioma griego, una partícula que quizás no podemos pronunciar, pero en la traducción es salpizo, y entraremos profundamente ahora analizar lo que es la palabra trompeta. Bendita sea la gloria. Este instrumento en el Antiguo Testamento nos enseña de que este instrumento era tomado para tocarlo, para que la gente supiera que era momento de congregarse o momento de sonar trompetas, como dice la palabra en la antigüedad. Bendita sea la gloria de Dios. Ahí tenemos la palabra trompeta, salpiz o de salpizo. Se emplea del instrumento natural o del acontecimiento prodigioso de interpretaciones divinas, de juicios. En el Sinaí, las trompetas que se sonaron también cuando cayeron las murallas de Jericó, los actos de los ángeles en la segunda venida del Señor, sus actos en el periodo de los juicios divinos que preceden a esto, y de la llamada a Juan a la presencia de Dios, del acto del Señor a resucitar entre los muertos y de muchos otros acontecimientos que podemos ver a lo largo de todas estas citas bíblicas que dejo allí para que usted entre en la profundidad de este estudio y se dé cuenta en dónde es empleada también la palabra trompeta, y que solamente la palabra trompeta tiene que ver con lo que habla del arrebatamiento de la iglesia en muy pocas partes de la Biblia. Bendita sea la gloria del Señor. Al igual que el estudio anterior de la palabra puerta, también vemos algunas referencias de trompeta, están coloreadas con los mismos colores. Creo que hemos aprendido también lo que tiene que ver con el código de cada palabra, y que realmente la palabra trompeta en todas las partes de la Biblia aparece 4 veces allí. Una en el libro de Corintios 15, Tesalonicenses 4:16, Apocalipsis 4:1 y Mateo 24:31. Bendita sea la gloria de Dios. Ahí estaba hablando de la palabra trompeta. En la hermenéutica, el color rojo que hemos resaltado allí tiene que ver paralelamente a la palabra puerta en lo que tiene que ver con el arrebatamiento. También miramos allí el color amarillo y color azul en otros tipos de puertas que la Biblia habla, como trompetas de juicio, trompetas de ordenanza, trompetas de arrebatamiento o trompetas de salvación. Esto paralelamente al estudio de la palabra puerta son 2 palabras poderosas, como decía al inicio de este mensaje. Bendita sea la gloria de Dios, donde el hombre podrá visionar a través de la palabra realmente la venida de Cristo en la palabra de Dios. Nadie puede decir, como grandes predicadores aparentemente entre comillas dicen, desde que Cristo está viniendo y no viene. Muchos hombres de renombre, las nuevas doctrinas de hoy, han abolido el arrebatamiento de la iglesia, pero no podemos vulnerar, no podemos violar o dejar atrás una doctrina que está en la palabra de Dios. El rapto, el que profesamos en nuestra fe, es el rapto secreto, el rapto que quizás nadie se dará cuenta, aún los creyentes que un día aprendieron de la palabra y se fueron de la sana doctrina. Bendita sea la gloria de Dios. Hoy están hablando de que Cristo ya no viene. Hoy se habla de sana doctrina, creer en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en realidad esa no es la sana doctrina. Los católicos creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los adventistas creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y muchas otras doctrinas
que no quiero empezar a enumerar una por una, creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no hace referencia a que los que creen en esto sean de sana doctrina, sino que la sana doctrina es a través de cada una de las doctrinas que componen la palabra de Dios y que debemos estar de acuerdo bíblicamente con ella. Bendita sea la gloria del Señor. Una de las palabras trompeta la podemos encontrar en uno de los pasajes más poderosos y lemas sobre el arrebatamiento de la iglesia, en el libro de Corintios, carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, dice la palabra del Señor: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces ahí en ese pasaje está hablando de dos trompetas, una que está en rojo y una que está en amarillo. Si miramos en la transliteración del griego original a nuestro idioma de hoy, podemos analizar allí que hay dos palabras trompeta, una que literalmente habla de trompeta y vemos el código allí, y una que habla de sonar trompeta, pero en la transliteración o la traducción de la palabra solo se colocó trompeta, pero en realidad estaba hablando de sonar trompeta. Si leemos en el original que está transliterado allí, podemos analizar, dice en indivisible o instante, en abrir y cerrar de ojo, en última trompeta sonará, porque dice y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Está hablando de un cambio total, está hablando de una transformación. Pero si ve el análisis del idioma original, es muy difícil leerlo de esa manera en nuestro idioma español, pero en realidad la forma en la que se asemeja en la de Corintios 15:52, como está plasmado en español en la parte de arriba, nos estamos dando cuenta que aparecen dos palabras trompeta, pero una para arrebatamiento y una para sonar trompeta, como nos las describe el libro en el Antiguo Testamento que estaremos mirando al final de este estudio. Bendita sea la gloria del Señor. La segunda palabra trompeta de arrebatamiento, salpizo 4536, código NDSF, dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí estamos viendo la palabra trompeta en la partícula exacta que venimos estudiando, los dos pasajes lema, Corintio y Tesalonicense, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Está hablando de que el Señor mismo, porque el Señor mismo en llamada imperativa, en voz, dice en voz de trompeta de Dios, descenderá desde el cielo. Los muertos en ungido se levantarán primero. Está hablando de la voz del Señor, la voz de trompeta. Cuando dice eufemismo, voz como de trompeta, no está diciendo literalmente que es una trompeta metálica. Está hablando de la voz del Señor. Está hablando de la voz de Dios. Por eso podemos tomar este pasaje y hablar de que cuando el Señor le dice al pueblo, en ese momento le hablaba en Juan 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pasto. Y habla de una palabra particular, donde dice que las ovejas conocen su voz. Y la voz de la que se está hablando allí es la trompeta de Dios. No solamente la voz que nos habla el corazón o en la profecía, sino que escatológicamente se está determinando en estos pasajes que la voz misma del Señor Él la está tomando y la está tornando como una trompeta. Es un eufemismo que debemos estudiar detalladamente, y que realmente este es el segundo pasaje donde se habla de trompeta, pero esto va avanzando y se va poniendo mejor. Alabado es el nombre de Dios. Estamos viviendo tiempos controversiales donde las personas no se han dado cuenta en detalle, bendita sea la gloria del Señor, que Dios está a las puertas, el Señor está a las puertas, bendita sea la gloria de Dios. El tercer pasaje que estamos leyendo es Apocalipsis 4:1, donde encontrábamos la unión de puerta y trompeta, y que se daba una conclusión de que estas dos palabras aparecían literalmente en Apocalipsis 4:1. Habíamos detallado esto anteriormente, y esto es algo muy poderoso porque
encontramos que la palabra trompeta o la voz de Dios está ahí en Apocalipsis 4:1 cuando le dice a Juan: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Alabado es el nombre del Señor. Ahí estamos viendo, bendita sea la gloria de Dios, algo grande que está detallando la doctrina, las 4 palabras que aparece la palabra puerta y trompeta dentro de la Escritura. El otro pasaje donde podemos encontrar la palabra trompeta en Apocalipsis 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y está hablando de la voz literalmente, bendita sea la gloria del Señor, alabado es el nombre de Dios, y juntará en Mateo 24:31, vuelvo y repito, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces tenemos que mirar en este pasaje de Mateo 24 la cronología con la que se viene diciendo esta palabra trompeta y los escogidos. Dice con la voz de trompeta, está hablando claramente allí de que realmente la voz de Dios que sonará será de trompeta. Hay algo especial, el mundo entero escuchará trompeta. En estos días se escucha en el cielo muchos ruidos como de trompeta. Se encuentran los aires, bendita sea la gloria de Dios. Se encuentran muchas cosas y muchas señales que se están dando, pero en realidad estamos viviendo tiempos de dolores, que se están dando ciertas tribulaciones, pero que no pertenecen a las tribulaciones bíblicas, que se habla de tribulación y gran tribulación. Cuando se habla de tribulación es porque se están viviendo momentos difíciles también, pero no queremos decir de que se asemejen a los tiempos de tribulación donde estará quizás el anticristo dominando. Pero estamos hablando aquí, bendita sea la gloria de Dios, de este pasaje de Apocalipsis 4:1, donde allí claramente nos está mostrando el verdadero y el mismo código que tienen estas 4 palabras trompetas. Solamente 4 palabras hablan de este tipo de trompeta. Las demás trompetas que suenan, que se hablan de Apocalipsis, no hay 8 trompetas. Dios no hablará tratando de colocar una trompeta de más. Muchos eruditos dicen es que hay 8 trompetas con la trompeta de arrebatamiento. La trompeta de arrebatamiento tiene que estar metida dentro de las trompetas de los ángeles. Pues yo quiero decirle que los ángeles tocarán trompeta de parte de Dios, pero la trompeta que sonará del arrebatamiento es una trompeta diferente. Es una trompeta que el hombre solamente la escuchará como voz de Dios, llamando a sus escogidos por su nombre, pero en realidad los demás escucharán una trompeta. Podemos colocar un parangón, una igualdad que se da en la Biblia, algo parecido a esto. Cuando el pueblo de Israel, alabado es el nombre de Dios, salía e iba en persecución a Egipto, o los egipcios sobre el pueblo de Israel, dice que había una columna de fuego para el pueblo de Israel y lo alumbraba, pero la misma columna era una columna de oscuridad para el pueblo de Egipto. La misma columna era para unos una cosa y la misma columna para otros era otra cosa. Para uno era oscuridad y para los otros era luz. Esta trompeta tiene esta similitud, y no quiero decir que sea una igualdad, sino una similitud o una semejanza de lo que quiero enseñar. Y es que esta trompeta para unos será trompeta de juicio, pero para otros será trompeta de salvación. Bendita sea la gloria del Señor. Estamos llegando a la conclusión de esto. Bendita sea la gloria de Dios. Significado del sonido de trompeta. Dejé 2 pasajes del Antiguo Testamento que hablan poderosamente de la escatología, que tenemos que analizar a profundidad. En el libro de Números 29:1 encontramos esto tan poderoso que es espiritual y tenemos que tener un sentido espiritual para comprenderlo. En el 7º mes, el 1 del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Es un día de reposo, un día donde el hombre estará adorando al Señor. Dice que él era convocado a través de las trompetas y que ninguna obra de siervo haría el hombre. Dice, esto lo tendréis en el 7º mes, 7, la perfección de Dios. El 1 del mes, día 1, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Dice, os será día de sonar las trompetas. Ahora, está hablando en Número 10:1, Jehová habló a Moisés diciendo,
hazte 2 trompetas de plata, 2 trompetas físicas, 2 trompetas literales, materiales, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Yo creo que los campamentos de las huestes de Dios serán movidos. Cuando suene la trompeta, alabado es el nombre del Señor, sonará la trompeta de tal manera que estará recogiendo a sus escogidos. Convocará la congregación, la unidad de los santos, la unidad de los que han sido redimidos y lavados por la sangre del Cordero. Dice el versículo 3, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá a ti a la puerta del tabernáculo. Y hay algo extraordinario porque habla de puerta y trompeta el pasaje de Números 10:1 y el pasaje de Números 10:3. Está hablando de puerta y trompeta. Y una de las cosas que se habla del tabernáculo es que el tabernáculo era un tabernáculo hecho de mano de hombre en la tierra. Tenía una puerta, entraba el hombre ahí, la mujer no podía entrar. Y dice allí la escritura que era para reunir al pueblo a la puerta del tabernáculo. Yo creo que hay un tabernáculo más poderoso, Apocalipsis 4:1, cuando habla y le digo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y le está hablando de una puerta abierta. Apocalipsis 3:20 nos está hablando de lo mismo, nos está hablando de una puerta de reunión, de una trompeta de reunión, y nos está hablando de una puerta. El tabernáculo nos habla en este pasaje, y yo creo que hay un tabernáculo más vivo que el tabernáculo del pasado. El tabernáculo del pasado era la sombra de lo que venía, y lo que venía no era el tabernáculo físico, era el tabernáculo vivo del cielo. Jesucristo vino a la tierra y hoy es la puerta de entrada, hoy es la puerta de salvación y la puerta de arrebatamiento. Es la puerta de vida. Él dijo él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, dice en otro de los pasajes, yo no le echo fuera. Así que hoy Dios nos está mostrando a través de Números 10:1 algo tan poderoso, escatológico, que está escondido en la antigüedad, pero que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Cuando habla de alarma, está hablando de un sonido, bendita sea la gloria de Dios, para preparación. Y está hablando de tocar para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis más, no con sonido de trompeta. Bendita sea la gloria de Dios. Así que la partida del pueblo de Dios está cerca. La partida del reino de los cielos está cerca. Prepárate porque la venida de Cristo está cerca. El hombre de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra. El hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que estar preparada porque este acontecimiento sucederá en cualquier momento. Gloria a Dios. Marcos 13:35 nos dice algo muy poderoso, quiero leerlo. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o la medianoche o al canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Alabado es el nombre del Señor. Lo que a todos vosotros digo, a todos lo digo, velad. Está hablando de algo muy poderoso allí y es de las 4 vigilias de la noche. Dice la palabra del Señor allí, al anochecer, la primera vigilia, a la medianoche, la segunda vigilia, al canto del gallo, la tercera vigilia, y a la mañana, la cuarta vigilia. Pero hay algo que dice que el Señor estaba pendiente de los siervos que entregaban el alimento a su tiempo. Y una de las cosas claves que podemos analizar aquí es que esto sería en el día que estaríamos honrando al Señor. Yo no quiero decirle un día o una fecha, pero la Biblia enseña de que una de las posibilidades, alabado es el nombre de Dios, donde Dios vendría por su pueblo, sería un día en el que el pueblo estuviera alabándole o adorándole. Quizás estando en un servicio, Cristo se llevará a su iglesia. Quizás estando predicando, Cristo se llevará a su iglesia. Y una de las cosas más poderosas es que qué bendición que
cuando Cristo arrebate su iglesia, quizás estemos predicando, para que entonces el Señor se agrade de la buena voluntad que hemos hecho en la labor que Él nos ha encomendado. Dejamos la última parte de esto y dice aquí: tenía lugar en el primer día del mes séptimo, debía ser día de reposo, una conmemoración al son de trompeta, lo que leímos ahorita en el libro de Números, y una santa convocación. No debían hacer aquel día trabajo servil alguno y debían ofrecer ofrenda encendida a Jehová. En Levíticos 23, 23 al 25 indicaba una remoción de bendición y era seguida por aquel día de la expiación de la fiesta de los tabernáculos. Aquel mismo mes constituye un tipo del fruto, día del despertamiento de Israel o de la iglesia. Deuteronomio 16:8 dice: 6 días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él, 7 semanas contarás. Desde que se comenzare a meter la hoz en la mies, comenzaréis a contar las 7 semanas. Bendita sea la gloria de Dios. Hemos terminado este poderoso estudio. Yo creo que ha quedado muy claro lo que tiene que ver con puerta y trompeta. Estamos viviendo tiempos de dolores, tiempos de angustia. La mujer está dolorida de parto. Pero antes de que suceda la gran tribulación, el Señor se estará llevando a su pueblo. Estamos viviendo tiempos angustiosos. La angustia del alumbramiento se aproxima. El dolor es más intenso. Estamos viviendo detalles cruciales sobre muertes catastróficas sobre la tierra. Estamos viendo destrucción masiva, aún mental, espiritual y física. Alabado es el nombre de Dios, pero es necesario que estés preparado para la venida de Cristo. Estés preparado para el momento en que tengas el encuentro con el Dios de los cielos. Dios te guarde, Dios te bendiga. Cristo